El día de hoy les estaremos presentando el proceso de la gametogénesis, específicamente la espermatogénesis y ovogénesis. Para empezar, vamos a definir qué es un gameto. Un gameto es una célula reproductora masculina o femenina en los seres vivos, también conocidos como ovos, ovocitos o espermatozoides. De estos gametos derivan las células germinales primordiales, las cuales se forman, desplazan y migran terminando en la pared del saco vitelino. Para la cuarta semana, estas células migran del saco vitelino hacia las gónadas, terminando así su quinta semana. Preparándose para la fecundación, las células germinales pasan por un proceso llamado gametogénesis. Pasan por la meiosis para reducir los cromosomas y por la citodiferenciación para completar su maduración. Ahora vamos a definir lo que es la gametogénesis. Se conoce como gametogénesis el proceso mediante el cual los gametos de ambos sexos se diferencian y maduran hasta ser aptos para la fecundación, como lo había mencionado antes. La evolución que sufren las células germinales para prepararse para la fecundación recibe el nombre de ovogénesis o espermatogénesis, según se trate del gameto femenino o del masculino. Este proceso comienza con la llegada de 1000 a 2000 células germinales primordiales a la cresta germinal procedentes del endodermo del saco vitelino antes del día 45 de la vida embrionaria. Mi nombre es Ángela y voy a continuar con la gametogénesis. Las células germinales primordiales derivan del epiblasto durante la gastrulación y migran hacia la pared del saco vitelino durante la cuarta semana y luego hacia la gónada indiferenciada a finales de la quinta semana. En preparación a la fecundación, tanto las células germinales masculinas como las femeninas experimentan la gametogénesis, que incluye meiosis y citodiferenciación. Durante la meiosis I, los cromosomas homólogos se emparejan e intercambian material genético. Durante la meiosis II, las células no replican su ADN, de manera que cada una recibe un número haploide de cromosomas y la mitad de la cantidad de ADN de una célula somática normal. La ovogénesis es el proceso por el cual las ovogonias se diferencian en ovocitos maduros. Una vez que las células germinales primordiales llegan a la gónada de un embrión con genética femenina, se diferencian en ovogonias. Estas células experimentan varias divisiones mitóticas y al final del tercer mes de gestación se encuentran en cúmulos circundados por una capa de células epiteliales planas. Mi nombre es Marixa y voy a continuar con la explicación de la ovogénesis. La mayor parte de las ovogonias continúan su división por mitosis, pero algunas de ellas detienen su división en la primera fase de división meiótica y forman ovocitos primarios. Los ovocitos primarios son los que se encuentran en la segunda parte de los rositas estos que podemos observar aquí en la segunda imagen. Durante los siguientes meses, el número de ovogonias se incrementa muy rápidamente. Y para el quinto mes de desarrollo prenatal, el número total de estas células se le calcula que son alrededor de 7 millones. En ese momento comienzan a morir células y muchas ovogonias. También ovocitos primarios se degeneran y desarrollan atresia, que la atresia viene siendo como el encogimiento, viene siendo como la reducción de lo que vienen siendo las células. Todos los ovocitos primarios sobrevivientes se encuentran en la profase de la primera división meiótica. Pero en vez de avanzar en la metafase, ingresan a etapa de diploteno, una fase de reposo y no
no terminan su primera división meiótica antes de alcanzar la pubertad. Bueno, continuamos. En este caso, pues vamos a hablar de lo que vienen siendo 3 fases de la ovogénesis. Se encuentran en la ovogénesis y en la espermatogénesis, pero yo me voy a enfocar en la que viene siendo de la ovogénesis. Encontramos 3 fases que vienen siendo la fase de mutación, la fase del crecimiento y la fase de la maduración, que van en ese orden. Y en la primera fase, que viene siendo la fase de multiplicación, creo que hace rato lo mencioné como mutación, pero es multiplicación, disculpa. Durante esta fase, el desarrollo fetal debe notarse que ciertas células presentan en el epitelio germinal un ovario femenino más grande que otros. Por tanto, esta célula se divide por mitosis, creando un par de millones de ovogonias y ovocitos madre en cada ovario presente en el feto. Después de esto no se generan más. Cuando nacemos no se forman más, ni se aumentan ni nada. En la fase del crecimiento, este procedimiento tiende a ser muy largo. El ovogonio se nutre de ovocitos primarios más grandes. Después de esto, cada ovocito primario queda rodeado por una capa de células de granulosa para crear un folículo primario. Aquí en esta imagen les muestro lo que viene siendo el alrededor del ovocito primario. Esto viene siendo la capa de la granulosa. Aquí continuamos. Y más tarde, un gran número de folículos se degradan durante el nacimiento hasta la pubertad, y por eso en la pubertad podemos encontrar muchísimos menos números. Ya estábamos hablando de 7 millones, en este caso pues encontramos alrededor de 60,000 a 80,000 folículos primarios en cada ovario. La fase de maduración, esta viene siendo muy similar a la que ocurre en el espermatocito primario. Cada ovocito primario experimenta 2 divisiones de maduración. Sin embargo, el resultado es completamente diferente a la ovogénesis a la que ocurre en la de la espermatogénesis. Teniendo en cuenta que en la primera división se forma lo que viene siendo un ovocito secundario grande y un polocito pequeño. Aquí en esta siguiente imagen se los puedo mostrar. Aquí se los muestro. Esta viene siendo el ovocito primario, y aquí se divide en ovocito secundario y el pelocito pequeño. El pelocito pequeño también se divide en 2 pelocitos pequeños, y el ovocito secundario se divide en un ovocito maduro y un pelocito pequeño. Lo que ocurre en la espermatogénesis, lo que viene siendo es el espermatocito primario, se divide y se forman 2 espermatocitos secundarios. Y de ahí cada espermatocito secundario se divide y forman 2 espermátidas. Y a esas más adelante tienen otro proceso y se los van a explicar más adelante. 3, 2. Mi nombre es Alberto y yo les hablaré acerca de la espermatogénesis. La espermatogénesis es un proceso mediante el cual lleva a cabo la evolución o transformación de los espermatogonios a espermatozoides. Este proceso comienza en la pubertad masculina. En el nacimiento de un varón, en sus cordones testiculares, las células germinales pueden reconocerse como células grandes, pálidas y rodeadas por otras células de soporte. Estas otras células de soporte provienen del epitelio celómico del testículo. Estas pueden llegar a convertirse en células sustentaculares o células desertorias. De igual manera, un poco antes de la pubertad, los cordones sexuales adquieren un lumen o una luz que los transforma en túbulos seminíferos. Al mismo tiempo, las células germinales primordiales dan origen a las células precursoras de espermatogonios, que tienen intervalos de estas células para poder emerger células de tipo A o espermatogonios tipo A. En la imagen que tenemos en esta diapositiva podemos distinguir la célula germinal primordial, que es rodeada
por la membrana basal, pero de igual manera se encuentra rodeada dentro de la membrana basal por las células de Sertoli. Las células tipo A o espermatogonios tipo A pasan por pocas divisiones mitóticas para poder así hacer clones de células. También la última división celular produce espermatogonios tipo B. Estas luego se dividen para formar así espermatocitos primarios. A los 22 días, estos espermatocitos primarios entran en una profase prolongada a la par con la producción de espermatocitos secundarios. Y así se da la completa evolución o la completa división de la meiosis 1. También, durante la segunda división meiótica, los espermatocitos secundarios comienzan a formar espermátidas haploides. En esta imagen podemos admirar cómo los espermatogonios o las células tipo A pasan por diferentes divisiones y este proceso llega hasta que estos puedan evolucionar en espermatozoides. Hola, mi nombre es Dana Chávez y voy a continuar con la explicación de mi compañero sobre la espermatogénesis. Bueno, pues durante estos procesos, la citocínesis queda incompleta, ya que al momento en el que las células del tipo A dejan la población de células hasta el surgimiento de espermatozoides, de modo que las siguientes generaciones de células quedan unidas por puentes citoplasmáticos y durante su desarrollo los espermatogonios y los espermaticidas permanecen en el interior de las cavidades profundas de las células de Sertoli, donde estas sostienen y brindan protección a las células germinales y participan en su nutrición y colaboración en la liberación de espermatozoides maduros. Y aquí en la imagen podemos ver un corte transversal de un tubo seminífero en la pubertad y aquí se puede observar las distintas fases de la espermatogénesis y que los espermatozoides en desarrollo se encuentran incluidos en los procesos citoplasmáticos de las células Sertoli. Y las fases de la espermatogénesis se dividen en tres. La fase de maduración, donde los espermatocitos primarios experimentan dos divisiones sucesivas y esas se llaman divisiones de maduración. Y la meiótica es la primera desunión de esta maduración. Por lo tanto, el espermatocito secundario primario se segrega en dos células hijas haploides conocidas como espermatocitos secundarios. Además de que ambos espermatocitos secundarios sufren una segunda separación de maduración, que es una división mitótica regular, que esto conduce a la creación de 4 espermátidas haploides. Luego está la fase de multiplicación que sucede durante la maduración sexual, cuando la división de células germinales primitivas no distinguibles se producen varias veces debido a la mitosis. Y esto se debe o se realiza para producir un gran reencuentro de espermatogenia. Y hay dos tipos de esta. El tipo A, donde actúa como células madre que luego se dividen para crear espermatogonia adicional. Y el tipo B, que se puede considerar como los prototipos o algo así de las células sexuales masculinas. Y por último está la fase de crecimiento, que esta fase es la que concluye la etapa de maduración, donde el espermatogonio crece para formar un espermatocito primario a través de la nutrición recibida de las células lactantes. La espermogénesis es la serie de cambios que transforman las espermátidas en espermatozoides.
Estos cambios incluyen la formación de la persona, que cubre la mitad de la superficie nuclear y contiene enzimas para ayudar a penetrar el óvulo y sus capas circundantes durante la fecundación, así como la condensación del núcleo, la formación del cuello, la pieza intermedia y la cola, y el desprendimiento de la mayor parte del citoplasma como cuerpos residuales que son fagocitados por las células de Sertoli. Consideraciones clínicas: gametos anómalos. En el ser humano y la mayoría de los mamíferos, el folículo ovárico a veces contiene 2 o 3 ovocitos primarios distinguibles con claridad. Aunque estos pueden llegar a ser gemelos o trillizos, casi siempre se degeneran antes de alcanzar la madurez. El ovocito primario puede llegar a contener 2 o hasta 3 núcleos. Dichos ovocitos terminan muriendo antes de poder alcanzar la madurez. A diferencia de los ovocitos atípicos, los espermatozoides anómalos son frecuentes y hasta 10% de ellos presenta efectos observables. La cabeza o la cola pueden ser anómalos, estos pueden ser gigantes o enanos y a veces están unidos. Estos espermatozoides es muy probable que no fecundan el óvulo. Gracias.